Señoras, señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Phil Capital Talks. Hoy vamos a mirar a los mercados financieros, pero no lo vamos a hacer vigilando lo que hacemos en el día a día. No vamos a mirar ni a los resultados empresariales, ni a las cifras macroeconómicas, ni tampoco vamos a buscar oportunidades en distintos activos ni en distintas regiones. Hoy no, hoy vamos a cambiar el enfoque porque queremos darle a este Phil Capital Talks un enfoque didáctico, poner un poquito de educación y mucha formación. Y sobre todo vamos a intentar acercarles lo que es la gestión activa. Se ha hablado mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, de gestión activa frente a gestión pasiva, queriendo enfrentar a estas dos herramientas de inversión. Yo sinceramente no creo que haya ni un bueno ni un malo, ni un ángel ni un demonio. Creo que son dos herramientas que nos van a servir para optimizar nuestras inversiones, pero yo de esto sé muy poco. Los que saben realmente son los que están en esta mesa, que nos van a explicar qué es la gestión activa, cuándo debe utilizarse, qué es lo que aporta, qué aporta en el corto plazo, en el largo plazo, cuando los mercados tienen un alto volumen de negocio o cuando, por ejemplo, los mercados muestran una clara tendencia alcista, como en este arranque de año 2019. Los indicadores americanos, hay que recordar, suben ya a doble dígito. Las plazas europeas lo mismo. El otro día miraba la bolsa de China, sube más de un 25% desde principios de este año 2019. Vamos a ver si la gestión activa tiene más sentido en mercados donde haya volatilidad o la gestión pasiva tiene más sentido en los mercados unidireccionales. Bueno, vamos a intentar arrojar luz. Nos acompaña Ricardo Comín, Vontobel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Estaba cayendo una buena, lloviendo bien, ¿eh? Sí, sí, desde luego, no nos podemos quejar de agua hoy. Iván Díez, de Groupama Asset Management. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bien. Muchas gracias. Nos acompaña también Javier Villegas, Franklin Templeton. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Susana? Muy bien. Bueno, con Javier vamos a hablar también de la gestión activa y la gestión pasiva en el mercado americano, porque él se conoce muy bien el mercado americano. Juan Ramón Caridad, GAM, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Yo también encantada, con muchas ganas de ver qué es lo que aportáis y qué es lo que contáis. Sebastián Velasco, Fidelity Internacional, un placer. Buenas tardes, Susana. Encantada. Y Antonio Banda, Phil Capital. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien. Empiezo contigo. Tú eres el que has creado este Phil Capital Talks y has puesto sobre la mesa el tema de la gestión activa. Primero, cuéntanos a los oyentes, porque yo sé que muchas de las personas que están al otro lado del televisor quizás compran bolsa de forma directa, quizás han utilizado el vehículo fondo de inversión para invertir, pero no saben muy bien qué es esto de la gestión activa, les suena y no saben cuáles son las características, qué papel juega aquí en España. Cuéntanos. Bueno, fundamentalmente, primero hablar de Phil Capital, porque ahora se cumplen 5 años de nuestro primer Phil Capital Talks. Estamos encantados de haber iniciado un proceso como este en el que se empieza a hablar de fondos y la gente empieza a conocer algo más de los fondos, y desde luego un elemento clave en los fondos de inversión es la forma de gestión, ¿no? La forma de gestión marca cuál es el diferencial, cómo puedes obtener rentabilidad, y la diferencia fundamental entre un fondo de gestión activa y un fondo o un gestor pasivo es que uno estudia los mercados, los analiza y toma decisiones para intentar vencer a un índice. Sin embargo, el fondo de gestión pasiva lo único que hace es copiar ese índice. Se limita a diariamente, o como es el caso de un fondo que lo hace al final del día, o un ETF que lo que hace es durante todo el tiempo que está abierto el mercado, replica ese índice comprando activos que replican a ese índice, ya sean futuros, opciones o cualquier tipo de derivado que le implica, y lo único que hace es replicar ese índice. ¿Cuál es el problema de la gestión pasiva? Que nunca gana al índice, porque tiene un coste. En muchos casos se habla de que el coste más barato. En España es discutible, porque en España la gestión pasiva actualmente tiene muchísimos costes, y por lo tanto, cuando tú replicas un índice y siempre pierdes, es una situación pues que es un pierde-pierde. Sin embargo, si buscas la gestión activa, y la gestión activa lo que hace es alguien toma decisiones analizando cuál es la situación de los mercados, viendo cuál es la posibilidad, y la situación es que puedes o no obtener rentabilidad, diferente del índice, desde luego. ¿Me podéis aclarar cómo es que la gestión pasiva replicando a un índice pierde? Bueno, fundamentalmente por el coste. Pero se dicen que al replicar el coste es mucho más barato. No le tienes que... coste. O sea, que si tú tienes un coste, imagínate que el coste de la gestión pasiva son un 0,50%.
cuando tú replicas al índice, porque tienes lo mismo al final del día, tienes que pagar ese 0,50%, por lo tanto, 50% menos. Pero ese punto que señalas es muy importante, porque se habla de que la gestión activa de media no bate su índice. Y es cierto, de media no bate su índice. Hay algunos fondos que sí baten su índice y otros que no. Pero la gestión pasiva nunca bate a su índice, porque por definición van a entregar una rentabilidad que es la de su índice menos el coste de gestión de ese producto pasivo. Y eso es algo que se conoce relativamente poco, porque estamos bombardeados con mensajes sobre las bondades de la gestión pasiva, o mejor dicho, de los productos pasivos, en contra de los productos activos, y se hacen afirmaciones que no son del todo ciertas. Y por eso me alegro mucho de que tengamos esta ocasión de estar aquí. Y, por cierto, felicidades por tu 5º aniversario, Antonio. Muchas gracias. Bueno, cuando decíais, no sé si hay algunos mitos sobre la gestión pasiva. Por ejemplo, que es más barata, los bajos costes. Por ejemplo, que es mucho más sencilla de explicar al cliente y también que es mucho más transparente que la gestión activa. Eso es lo que dicen los defensores de la gestión pasiva. Yo conozco fondos de gestión activa que te pueden llegar a mandar el informe diariamente. No son la mayoría, pero sí que los hay. Pero una cosa es que me lo mande y otra cosa es que yo realmente lo entienda, yo inversor. Y otra cosa es que comprenda el por qué el gestor ha tomado una decisión en un determinado momento. O sea, no se trata de mucha información, sino información realmente para el inversor. Al final, yo creo que el punto que estaba diciendo Sebastián es bastante importante. Es verdad que que hay muchos fondos de gestión activa que no baten a la media, no baten a los índices, y ahí está la labor de búsqueda que debemos hacer todos y, sobre todo, en este caso, los electores de fondos, que es para lo que les pagan. Realmente, si tú te pones en un momento dado simplemente a mirarte por una media, pues probablemente te va a dar unos números erróneos. Pero los costes son muy parecidos para los fondos que no baten a los índices como con los que lo baten, por lo cual es una ventaja enorme. Yo creo que sí que es importante diferenciar lo bueno de lo malo, porque además no pagas un coste extra. Lo importante es que te tomes ese tiempo. Si te tomas ese tiempo, probablemente vas a salir, y más en el largo plazo, porque la gestión activa en el largo plazo, si se hace bien, suele batir a los índices, y suele batir a los índices después de costes. Entonces yo creo que es importante dar a conocer por qué para unas circunstancias puede ser más interesante la gestión activa, para otras a lo mejor la gestión pasiva. En una apuesta táctica, no estratégica, pues sí que puede ser interesante una gestión pasiva. Pero desde luego, si tú estás mirando en el largo plazo, en una inversión a largo plazo, por ejemplo en emergentes, que todo el mundo está recomendando a largo plazo, pues creo que no tiene mucho sentido la gestión pasiva. Javier. No, yo creo que uno de los grandes creadores de esta idea de la gestión pasiva son las escuelas de inversión, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder ir a escuelas de inversión como el IS, que se nutre mucho de Harvard, o en Wharton o en Berkeley, donde hacen estos estudios donde enseñan que la gestión pasiva ha dado, como muy bien dice Sebastián, ha dado mejor rentabilidad que la media de gestión activa, pero hay otra media que también los ha superado. Y yo creo que eso tiene matices, pero yo creo que lo importante es que eso ha hecho que la gestión activa cada vez sea de mayor calidad. O sea, nosotros en Franklin Templeton hemos hecho un análisis de nuestros fondos para ver cuáles de ellos son capaces de batir a la gestión pasiva, y esos, por supuesto, crean valor y, por supuesto, ahí los tienen nuestros inversores para poderlos comprar. Por otro lado, ha habido una mejora en eficiencias y en costes. O sea, cada vez los costes están mucho más ajustados, y esos análisis que se han hecho desde estas escuelas de negocio no han tenido en cuenta los precios que hay ahora. Y luego, además, la evolución que ha tenido esta industria en gestión activa en cuanto a los procesos de inversión. Ahora los procesos de inversión incorporan inteligencia artificial, incorporan el análisis de datos. Nosotros tenemos un centro en la India que chupa todos los datos del mercado y se los pasa a los gestores para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Y entonces, al final, es quién es mejor, el hombre o la máquina. En Franklin Templeton pensamos que el hombre va a ser capaz de hacerlo mejor que la máquina. Iván. Quería apuntar un tema, Javier lo ha dicho, ha hablado de matices. Yo quería empezar diciendo, hemos hablado aquí que hay estudios que dicen que la rentabilidad de la media de la gestión activa está por debajo de la gestión pasiva, o que la gestión pasiva es más rentable que la gestión activa. Pero hay un matiz, como bien decía Javier. Hay gestión que se dice activa
encubierta y es pasiva. Entonces, si realmente, y eso es un estudio que hemos hecho nosotros porque somos unos fieles defensores de la gestión activa, lo cual no quiere decir que digamos que la gestión pasiva no sirve para nada. Pensamos, como Ricardo, que para ciertos aspectos o ciertas apuestas tácticas o para soluciones puntuales puede servir la gestión pasiva, pero hemos hecho un estudio y hemos visto que los fondos que realmente hacen gestión activa, porque insisto, hay muchos fondos que se catalogan como gestión activa y realmente no hacen gestión activa, pero aquellos que sí que se catalogan como gestión activa realmente baten siempre a la gestión pasiva, siempre. Por lo tanto, aquellos que promulgan mucho a favor de la gestión pasiva y dicen que la gestión activa siempre es menos rentable y tal, es porque están tomando efectivamente, están metiendo todo lo que se dice gestión activa en el mismo saco cuando hay gestión pasiva encubierta dentro de la gestión activa. Por lo tanto, yo creo que es importante. Ahora bien, dicho esto, y siendo un fiel defensor de la gestión activa, el hecho de que haya aparecido la gestión pasiva ha obligado a los verdaderos gestores activos a desmarcarse, y aquellos que hacían gestión pasiva encubierta, diciendo que la gestión activa, han acabado o van a acabar por desaparecer, y va a haber la gestión pasiva o la gestión activa que realmente genera rentabilidad o genera exceso de rentabilidad frente al mercado. Al final serán dos vehículos compatibles y que van a convivir juntos. Lo ideal sería que termine muriendo la mala gestión o la llamada gestión activa que realmente está encubriendo una gestión pasiva. Efectivamente, o sea, por eso el nacimiento de la gestión pasiva es buena. Es bueno para la gestión activa, pero para la gestión activa de verdad, porque nos va a obligar a ser mejores, a hacer una mejor gestión, a realmente diferenciarnos del mercado, y por lo tanto aquellos que decían que hacían gestión activa y simplemente seguían un índice de referencia cobrando unas comisiones de gestión como la gestión activa, pues van a acabar desapareciendo, porque el inversor va a decir, oye, para pagarte una comisión elevada y que me haga lo mismo que el mercado, me voy a la gestión pasiva. Por lo tanto, el auge o el nacimiento de la gestión pasiva es muy buena para los gestores activos, porque es donde realmente vamos a poder demostrar, o se va a poder demostrar a través de la gestión activa, que realmente ofrece valor o se diferencia del mercado. Juanra. Estas discusiones de activo-pasivo para mí es como hablar de carne o pescado, de dulce o salado, y al final llevan a mucho lío, o sea, por simplificar, pero hay que distinguir si hablamos de renta variable o de renta fija, si hablamos de mercados con mucha dispersión o mercados con poca dispersión, si hablamos de mercados muy desarrollados o hablamos de economías emergentes. Es fundamental entender si los bancos centrales están activos o no, y también es muy importante entender sobre qué geografía estamos trabajando. Pero por simplificar mucho, la gestión pasiva en renta variable es ir de corcho por la vida. Tú vas de corcho y obviamente si estás en el mar te mojas el culete y vas donde te lleva la marea, que puede ser bueno o malo dependiendo de si hay resaca o no. En renta fija, ir de gestión pasiva significa que tú cada día pones más dinero en el que esté más endeudado. Y eso hay que darle una pensadilla. Y en renta variable también te diría que tú cada día pones más dinero en el que menos posibilidades tiene de crecer. Si tú te coges el S&P hace 10 años, estabas hasta arriba cargado en financiero y muy poco en tecnología. 10 años después, el S&P está cargado de tecnología y tiene muy poco de financiero, con lo cual en ese momento estarías invirtiendo a lo mejor en algo más de pasado y menos de futuro. No quiere decir que siempre vayas a acertar con la gestión activa, pero lógicamente no podrás tener un peso muy fuerte. Pensemos en Inditex hace 20 años, el peso que tiene ahora en un IBEX o lo que podía tener, como te digo, hace 20 años. Y eso que dice Ricardo es a 5 o 10 años vista para poder sacar conclusiones. Luego, todos los estudios pueden ser muy manipulados dependiendo del punto de origen y dependiendo de si los bancos centrales están activos o no, y dependiendo del sesgo en el mercado en el que te encuentres. Porque lo entienda todo el mundo, en IBEX, obviamente, si los bancos lo hacen bien, pues el índice tiene un comportamiento muy espectacular. Lo que es muy importante ahora, y el mensaje muy claro para los inversores, es que no se dejen engañar con los buenos 10 años que ha tenido la gestión pasiva, porque los grandes puntos de ineficiencia hoy en renta fija están en mercados donde la gestión pasiva no bate, y en renta variable los índices, la gestión pasiva tiene unos sesgos que a veces uno se mete en grandes líos o ignora, y muchas veces puede tener mucha más volatilidad por la rentabilidad potencial que puede obtener. El mensaje más práctico es que no se dejen llevar por las medias, porque que haya muchos fondos en una industria o que la media sea más o menos alta depende de cómo de fuerte son los bancos que distribuyen producto. Yo puedo ser un banco y lanzar 75 fondos
muy poquito activos con mucho precio y obviamente la media de los activos en ese mercado es una patata. Y no quiere decir que no pueda haber otros 15 o 20 fondos que lo pueden hacer muy bien. Luego hay que ir hablando mercado a mercado, activo a activo y tipología a tipología, pero los próximos 10 años cada uno que haga y es cuestión de combinar, pero es mucho más activo que pasivo. Es que no puedo estar más de acuerdo. Sinceramente, estos 10 últimos años, que ha sido como el boom de la gestión activa, han sido 10 años en los que hemos estado empujados, en este caso, por inyecciones de liquidez de los bancos centrales. Con lo cual la volatilidad ha bajado mucho. Con lo cual todo ha ido como casi como un reactor hacia arriba. En el momento que haya volatilidad, si tú eres capaz de invertir en un fondo que durante largo tiempo haya tenido volatilidad por debajo de 1 o la beta por debajo de 1, es decir, menos volatilidad que el mercado contra el que se mide, y encima haya sido capaz de batirlo, vas a estar más protegido que, lógicamente, exponiéndote a la misma beta de mercado o al mismo riesgo de mercado que el índice contra el que te mides. Y por eso yo estoy completamente de acuerdo con Juanra en este punto, que va a ser muy importante la situación de mercado y también cómo han funcionado los bancos centrales a día de hoy. Hay un punto en el cual sí que creo que hay una diferencia muy grande entre los productos pasivos y los activos que nos lleva más allá de carne y pescado. Y tiene que ver con la función social de la inversión colectiva. Al final, la inversión colectiva lo que hace es canalizar el ahorro hacia las mejores compañías, hacia las mejores ideas de crecimiento, hacia la creación de riqueza. Y por lo tanto, las compañías pueden mirar a los fondos como una fuente de capital. Eso ocurre cuando se trata de productos activos. Al final, como habéis señalado, los productos pasivos lo que hacen es llevar el dinero no a las mejores compañías, sino a aquellas que tienen una capitalización bursátil mayor. Y eso hizo que, por ejemplo, Kodak siguiera siendo beneficiaria de los flujos de productos pasivos, a pesar de que día a día su valoración era menor, hasta que quebró. Y luego es cierto lo que has dicho tú, Ricardo, que hemos vivido un entorno especialmente favorable para los productos pasivos. Por un lado, los tipos de interés han estado muy bajos, por lo tanto, las comisiones de gestión suponen un porcentaje mayor del crecimiento esperado, de la rentabilidad esperada. Una cosa es invertir en un producto de renta fija y pagar 50 puntos básicos cuando te puedes llevar un 3%, y otra cosa es pagar 50 puntos básicos cuando solamente te vas a llevar un 0,20%, ¿no? Pero habría más motivos. Como tú decías, hemos asistido a un momento en el cual la marea ha elevado a todos los valores por igual, no ha discriminado. Y esa dispersión en rentabilidades es algo que también le hace falta a la gestión activa. Claro, cuando decía Juanra, carne o pescado, depende de qué activo, renta variable, renta fija, depende también del plazo de la inversión y depende también de la dirección del mercado. Cuando el mercado es unidireccional, tira al alza o tira a la baja, entonces te subes a la ola con gestión pasiva y quizás pues te venga bien, pero cuando, como decía Ricardo, ha habido ahora en este último tiempo, las tecnológicas lo están haciendo muy bien, o empresas ligadas al sector farmacéutico, sanitario, o el tema este de las megatendencias, que también lo están haciendo muy bien. Si eso tira y estás indexado a un índice, te comes buena parte del potencial, ¿no? Y de la subida. Es cierto, la gestión activa necesita de dispersión en rentabilidades para brillar. Y si vemos lo que ocurrió en 2017, todos los valores subieron. Si vemos lo que ocurrió en 2018, todos los valores bajaron. Eso ha impedido que la gestión activa haya brillado todo lo que debería haber brillado. Y paralelamente ha habido un foco muy grande, que yo creo que es muy bueno a medio y largo plazo, sobre la transparencia, que ha hecho que inversores que a lo mejor no eran tan sensibles a los costes hayan visto escrito en porcentaje y en importe cuánto está pagando por el fondo que está comprando. Y entonces ha comparado blancura y precio, de dicho, hombre, a lo mejor me quiero plantear minimizar el coste de la gestión de mis inversiones. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en España a todos los inversores en fondos, ¿no? O sea, MiFID II, y de hecho ya estamos viendo en este primer trimestre cómo están empezando a enviar los bancos información del coste de los fondos. Nosotros, de modelo, tenemos 15.000 usuarios en nuestra plataforma y hemos tenido más de 200 llamadas que nos han contado que les ha llegado una carta en la que les pone negro sobre blanco cuánto les cuesta sus fondos, pero en euros. Eso es un elemento clave que hasta ahora muy poca gente conocía. Y eso sí que va a llevar a una cosa, que es, primero, identificar que pagas por tus fondos y, segundo, ver si la rentabilidad de esos fondos te merece la pena. Y yo en la comparativa sí que, si algo le doy positivo a la gestión pasiva, especialmente en Estados Unidos, es que
ha conseguido reducir el coste de la gestión. O sea, la gestión activa estaba exageradamente cara. Ahora tenemos que ha habido un ajuste, creo que habrá más, pero que fundamentalmente ese ajuste lleva de la mano de que el inversor tiene necesidad de saber el coste y que va a saber lo que va a pagar. Pero es lo que decía Juan Ramón, que al final la gestión pasiva ha obligado a los buenos gestores activos, bueno, o a los gestores activos a ponerse las pilas, porque realmente la gestión activa mala va a desaparecer. Desaparece, o sea que claro, eso no por la gestión pasiva, pero no también tiene por MiFID. Ningún futuro. No tiene ningún futuro, o sea, no tiene sentido que tú hagas gestión activa, que además haga gestión activa indexada y que encima cobres un 2%. Eso es un no existir, seguro. Es una equivalencia un poco con las aerolíneas, ¿no? Al final hay aerolíneas de bajo coste o aerolíneas de bandera. Si va a ser un billete mucho más caro, me tienes que dar un servicio buenísimo, pero que me des el servicio de casi bajo coste a un precio caro, pues la gente lo deja de utilizar. La gente lo que puede utilizar es o el bajo coste o la aerolínea de bandera que realmente merezca la pena pagar por ello. Aunque muchas veces el bajo coste, como decías, no es tan bajo coste, ¿no? Porque luego te cobran la maleta, la preferencia, todo. Sí, o sea, el tema de los costes en determinados activos, como puede ser renta variable americana, es verdad que ahí, lo que decía Antonio, se ha comprimido muchísimo los costes y la renta, todo lo que son... Pero perdona, tú lo has dicho antes, es un tema de volumen. O sea que tú te vas a comprar un futuro de SP500 y lo tienes pues prácticamente gratis, no te cuesta ni un pipo. Y sin embargo te vas a comprar un índice de emergentes y no lo puedes replicar porque no existe nadie que te venda un futuro que replique en emergentes. Entonces esa es la diferencia. Y luego, en Estados Unidos, donde están las mayores oportunidades de inversión, no existen réplicas con ETF. Si tú vas a replicar renta fija emergente, por ejemplo, cualquier fondo activo bate sistemáticamente todos y cada uno de los años a la renta fija, porque los costes de abrir un mercado y de operar, la estructura de los mercados hace muy fácil batir. Si uno va a invertir para comprar deuda europea, el Bund o cualquier tipo de activo muy tradicional, pues ahí es donde yo decía, más que carne o pescado, que se me ha escapado, es más dulce o salado. O sea, tú no puedes vivir de sobredosis de azúcar, tú eres más de salado. Y el salado es donde está la gracia, y está la gracia en sitios donde son menos ineficientes. Ahí es donde está la mayor oportunidad de rentabilidad. Y en sitios menos eficientes es imposible replicar barato, y hay otra cosa que a la gente se le olvida muchas veces de la gestión activa y que lo he sufrido también en muchos, no solo en España, sino fuera de España, y es que cuando tú compras un producto pasivo, especialmente en aquellos activos menos líquidos, una cosa es el precio del producto y otra el precio de compra y el precio de venta que te dan. O sea que si sumas, cuando vas a comprar un ETF chino, si ves el coste de China, pero luego el coste por comprarlo, te cascan otros 40 puntos básicos. Y el coste por venderlo, como lo vendas en un momento difícil, te cascan otros 100. Luego 100 más 40 más el coste del ETF versus el coste del fondo, también me gustaría ver los estudios. Es que eso que ha dicho Juanra, para mí es capital, y por eso la gestión pasiva va a estar ahí para quedarse, pero no creo que vaya a desbancar a la gestión activa. De hecho, creo que la gestión activa va a seguir creciendo, porque efectivamente es cuando la volatilidad vuelva para quedarse, es cuando realmente vamos a ver que la gestión activa aporta valor añadido, porque como bien decía Ricardo, estos 10 últimos años han sido propicios para la gestión pasiva porque no había volatilidad, había inyecciones de liquidez enormes y prácticamente todo subía. Pero lo que ha hecho Juanra es capital. Por eso en Estados Unidos un 37% de la gestión está en gestión pasiva o en ETFs. ¿Por qué? Porque los índices americanos son más eficientes, entonces es más difícil poder ofrece resultados muy por encima de los índices. Me tengo que ir a publicidad. La gestión pasiva es mucho más popular allí en Estados Unidos entre los inversores institucionales, pero también entre el minorista. Luego me explicáis por qué. Oye, y luego quiero hablar también del tema de la fiscalidad. La fiscalidad de la gestión activa es mucho más atractiva aquí en España. Tenemos una joyita que hay que aprovecharla. Con la gestión pasiva, ¿qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que podría ocurrir? Me lo contáis después de la publicidad. Hoy nos estamos centrando en la gestión activa. Habíamos sacado antes de la paradita publicitaria el tema de la fiscalidad. En la gestión activa, Sebastián, la fiscalidad es mucho más ventajosa aquí en España. Tenemos ahí una joyita que el ahorrador puede y debe aprovechar, que es que se puede pasar su ahorro de un fondo a otro de inversión sin pasar por la taquilla de Hacienda. Pero esto solo con gestión activa. Eso solamente con los fondos de inversión.
La mayor parte de los fondos de inversión que hay en nuestro mercado son fondos de gestión activa. Hay algunos fondos indexados que también se benefician de ese diferimiento en la tributación. Que no los ETFs. Que no los ETFs, correcto, porque dentro del mundo pasivo estarían por un lado los fondos indexados y por otro lado los ETFs. Pero fíjate, siendo importante esa ventaja fiscal, yo creo que no es la más importante. Yo creo que los inversores se ven atraídos por los fondos activos, por la diversificación que ofrecen, por la profesionalidad en la gestión, por el nivel de supervisión. Es decir, son factores de mucho más peso que esa posibilidad de diferir el impuesto. De hecho, en la última encuesta de Inverco, solamente 2/3 de los inversores que tienen un fondo de inversión conocían esta ventaja del diferimiento fiscal. Y hay mercados cercanos a nosotros, en otros países, donde no existe esta ventaja, y sin embargo el peso relativo que tienen los fondos de inversión es tan grande o mayor del que tiene nuestro mercado. Con lo cual sí, es una ventaja importante, pero probablemente no la mayor que tienen los fondos de inversión. Yo estoy de acuerdo contigo, Sebastián. Incluso añadiría un tema que yo creo que para el inversor español es muy importante, que es el tema de la seguridad. O sea, los fondos de inversión han demostrado que han sabido sobrevivir a grandes crisis. Recordemos, por ejemplo, el tema del corralito en Argentina. El inversor argentino que tenía dinero en fondos de inversión pudo preservar ese dinero, o durante la crisis de Lehman, el dinero que estaba en los fondos de Lehman estaba fuera de balance y no le pasó nada. Yo creo que todos estos temas que estamos hablando, lo que decía antes Iván, de que la inversión pasiva hace mejor a la activa, el tema que decía Antonio del ser transparente, o sea, todo eso al final, el gran beneficiario es el inversor, y hemos visto en España lo que ha crecido la inversión en fondos de inversión. A día de hoy ya casi es un 15%, más del doble de lo que tenían hace 5 años. O sea, es una gran mejora. Es verdad que no estamos todavía al nivel de otros países europeos o de los anglosajones, que tienen mucho más en activos financieros de lo que tenemos nosotros, pero creo que todas estas ventajas de las que estamos hablando, el tema fiscal, la seguridad, la transparencia, todo eso hace que esta industria sea cada vez mejor. Hay una ventaja más para la gestión activa, con la irrupción en este caso de la pasiva. Favorece muchas veces lo que son las ineficiencias. Sebastián ha puesto el ejemplo de Coda, que es una ineficiencia de, lógicamente, ningún gestor activo se iba a meter en Coda porque ya veía las orejas al lobo, pero pongámonos también en una venta masiva de mercado, porque hay una corrección muy fuerte de mercado. Si se hace a través de ETF, se vende lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que es bueno se te pone en mejor precio. Y en este caso al gestor de gestión activa se lo pone mucho más fácil. Entonces, en ese aspecto también abre ventanas de oportunidad la gestión pasiva muchas veces a la gestión activa. Y más todavía en mercados ineficientes, como los que han estado hablando, en este caso mis colegas, como pueden ser renta fija emergente, mercados de renta variable emergente, alternativos. Bueno, ahí yo creo que una de las grandes ventajas, por no decir la ventaja más importante, es que al final delegas tu patrimonio en un equipo gestor, en un gestor que se tira todos los días estudiando las compañías, bien por la parte de acciones, bien por la parte de deuda, de arriba abajo. Se estudia la deuda, el crecimiento, el sector, las ventas, cómo es el escenario macroeconómico. Le dedica su tiempo, su conocimiento, su experiencia a tomar decisiones, a decidir si ahora incluye más bancos o no incluye más bancos, si apuesta por las tecnológicas porque espera que los resultados de este trimestre vayan a ser muy buenos, o apuesta por empresas ligadas al cambio climático porque cree que esta es una tendencia de futuro. El delegar la gestión en un equipo profesional que se dedica en cuerpo y alma a ello, a mí me parece que es la gran ventaja, y dedicarlo tanto el ahorrador que tiene 1.000 euros como el ahorrador que tiene 3 millones de euros. Y de hecho, eso es lo que quiere el inversor. Es decir, oye, yo te doy mi dinero para que tú con mi dinero lo inviertas de la mejor manera posible, haciendo todos esos análisis, haciendo un seguimiento de compañías, para que yo sea propietario en una pequeña parte de esa compañía que genera buenos resultados, que tiene un desarrollo de un modelo de negocio interesante, que está expandiéndose en otros mercados, es decir, con un atractivo. Y además lo que busco como inversor es que seas capaz, mediante esta gestión activa, de ofrecerme más rentabilidad de lo que me puede ofrecer el mercado en los momentos que suben, pero también en los momentos que bajan. Y cuando me refiero a los momentos que bajan es, oye, si el mercado cae un 20%, tú mediante tu gestión activa
eres capaz de ofrecerme a mí una menor caída, es decir, me has amortiguado esa caída. Yo como inversor también es lo que quiero, por eso yo creo que la gestión activa es importante, sobre todo, y es cuando se va a ver el valor de la gestión activa en los momentos malos de mercado, en los momentos en los que haya ineficiencias, en los momentos en los que haya incertidumbres, en los que haya volatilidad, porque es ahí donde realmente yo como inversor voy a sacarle valor añadido a esa gestión activa que he delegado en un especialista. Y un apunte más. El título del debate era el futuro de la gestión activa. Y yo creo que el futuro de la gestión activa es brillante por dos razones. Uno, por la entrada de la gestión pasiva, porque como he dicho al principio, va a obligar a los gestores activos a ser realmente gestores activos. Y dos, porque nos va a obligar a los gestores activos a innovar y ofrecerle cosas nuevas a los inversores, alternativas, y no solamente centrarnos en ofrecerle un beneficio basado en costes bajos. Yo creo que eso es importante. Y yo añadiría un tercer punto, que es el que Sebastián ha contado antes, que es el tema social. O sea, dentro de la gestión activa, además, los gestores pueden entrar dentro de las juntas de accionistas y tratar de dirigir a las compañías a que sean socialmente responsables, que hagan un impacto, como decía antes Sebastián, en el crecimiento del país, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que esa parte es una cosa importante a destacar. Sí, ahí, en lo que es fondo de inversión, sobre todo fondo de inversión de gestión activa, lo primero que tiene que entender todo el mundo es que es el vehículo más seguro del planeta. O sea, si hay una gestora en problemas, o tiene problemas el que te lo distribuye, o tiene problemas el país en el que lo compras, el fondo de inversión es una sociedad que no tiene personalidad jurídica y que, por lo tanto, todo lo que hay dentro pertenece al partícipe. Y todo lo que hay dentro es única y exclusivamente el partícipe, con varias ventajas. Una es la que comentabas. Tienes un equipo profesional que analiza, pero hay otras 3 o 4 muy claras. Otra es que puede comprar los instrumentos necesarios, que no son precisamente los que uno puede gestionar desde casa, para cubrir los riesgos que no desea. Tercero, puedes hacer uso de la liquidez puntualmente. Cuarto, que no es menos importante también, tú en un fondo de inversión, todo lo que hay dentro es exactamente igual que una maleta. Tú lo que metes dentro de la maleta es tu ropa. En un producto de gestión pasiva hay que tener mucho cuidado, porque los hay que tienen un comportamiento muy similar, tienes lo que hay, pero hay otros muchos productos de gestión pasiva que lo que tienes es un par de calzoncillos, un modelo cuantitativo que replica lo que supuestamente deberías de tener, y luego puedes tener líneas de crédito de emergencia por si no tienes dinero, comprarte una camisa en cualquier aeropuerto. Dicho un poco más técnico y un poco más coherente, lo que hay dentro de un ETF muchas veces son réplicas físicas, son acciones o bonos, pero también hay modelos matemáticos que replican el comportamiento de un mercado, pero no tienes todas y cada una de las acciones, y normalmente no se equivocan los modelos, pero a veces sí. Y luego tienes unas líneas de crédito. O sea, son vehículos que la estructura es muy distinta, y de ahí viene un poco el tratamiento fiscal en algunos casos. Ya digo, en España el comportamiento de lo que podemos encontrar en bolsas y mercados españoles es intachable, pero fuera de España hay mucha casquería financiera dentro de mucho ETF. ¿Por qué en España todavía no hay mucha casquería financiera en temas de ETF? Porque casi todos los ETFs son solo de renta variable y solo de mercado muy líquido. La casquería, tú tienes que empezar a hacer réplicas raras y modelos raros y utilizar instrumentos cuando intentas replicar cosas que no son líquidas o en mercados que no son muy eficientes, o cuando intentas mover volúmenes de trillions y presumes de ello cuando no puedes deshacer más de 300 millones o 400 en un mercado en el que estás trabajando. Y sobre todo porque somos un mercado de distribución de producto. Claro. Entonces, al final, la distribución del producto es algo que ha marcado pues, casi los 30 y pico años que llevamos desde que se creó la primera gestora en España, ¿no? El modelo, que era un modelo que inicialmente intentaba copiar lo que pasaba en otros países, luego se cierra y se dedica fundamentalmente a vender producto de los bancos locales. O sea, que cada banco tenía una gestora y comercializaba sus fondos de inversión. De tal manera que tenías un montón de gestoras en España, todas eran activas, pero tenían un problema, que era que tú eras gestora de tu banco. No tenías ninguna posición de ningún cliente que no estuviese en tu banco. Y eso cambia con la entrada de las gestoras internacionales, con la apertura del mercado, con la posibilidad de buscar más el producto que no, o sea, buscar más la inversión que no el producto. Y llegamos a un mercado que está en transformación. Yo creo que España tiene una gran diferencia con el resto de Europa, que es un mercado absolutamente virgen para las gestoras internacionales en el caso de la distribución final, o sea, del inversor final. Las gestoras internacionales tienen muchísima distribución institucional, pero no han llegado al cliente final. MiFID II lo que va a hacer
y va a moverlo muy rápidamente, es que las gestoras empiecen a buscar al cliente final, que el cliente final localice quién es el buen gestor e invierta en él. Y ese es el gran cambio. Eso va a llevar a que fundamentalmente la gestión activa sea la que sea de referencia, porque inicialmente el inversor español va a buscar aquellos productos que den mayores rentabilidades. Y eso de ninguna manera lo hace la gestión pasiva. Siempre va a haber un gestor activo que destaque. Y ese es el futuro. La gestión activa destacando en rentabilidad. Es que es curioso que en Estados Unidos la gente invierte más a través de fondos de inversión que en acciones en directo, y aquí en España se invierte más en directo, en acciones y en bonos, que a través de fondos de inversión. Cuando, como estamos comentando, en principio el fondo de inversión tiene a un equipo profesional, tiene una carcasa que hace que sea la inversión más eficiente, es mejor fiscalmente, o sea que eso, con esta evolución y MiFID y tal, y cada vez gracias a estos programas la gente va a tener más información y va a poder acceder a este tipo de inversiones que son mejores. Claro, ¿no? por lo que me estáis diciendo, entiendo que la gestión activa en nuestro país necesita mejorar, ¿no? Porque todavía hay mucha gestión activa mediocre que no supera los índices, pero el futuro que tenemos por delante es muy halagüeño por MiFID, por el empuje de la gestión pasiva, por esa educación financiera que intentamos todos aquí fomentar poquito a poquito y por esas ventajas, y también porque hay una gran variedad, cuando decías tú, Iván, en momentos de mercado que son realmente duros, bajistas, hay fondos de inversión de gestión activa que te permiten, a un plazo de 3 años, preservar capital. Tú no vas a perder dinero. Bueno, y eso se consigue con una gestión... preservar capital o arañarle un poquito. Eso no te lo garantiza nadie. En función de la clase de activo, es decir, si estamos invirtiendo en un fondo que tiene un objetivo de preservar capital, pero lo que digo yo es que por lo menos esa gestión activa te va a permitir amortiguar. Claro. Es decir, si el mercado cae un 20% y yo he hecho una buena gestión activa donde he tomado las buenas decisiones dentro de ese mercado, pues he conseguido amortiguar un poquito la caída y en vez de caer un 20% he caído un 10%. Bueno, pues ya te he ganado un 10% de rentabilidad, aunque hemos perdido en la cartera, pero te he ahorrado ese 10% adicional de pérdida, por lo tanto es una ganancia. Y te lo gano para futuro, porque ahí está el efecto de la capitalización compuesta. Claro, todo el mundo habla de que si tú pierdes un 50%, todo el mundo lo entiende, para recuperarlo tiene que subir un 100%, pues no pierdas un 50%, pierdes si puede ser un 28%, un 30%. Y entonces tienes un 20% más de dinero para que cuando el mercado vuelva otra vez a funcionar bien, tienes un 20% más de dinero para aprovechar esa subida. Y eso es bastante importante. Con respecto al futuro de la gestión activa, creo que también es bastante prometedor en España, por una sencilla razón, porque aparte de la compra en acciones o bonos en directo buscando el dividendo o el cupón, había unos depósitos muy atractivos. Pero la época de los depósitos de los tipos altos, nosotros en Vontobel estamos convencidos de que se ha acabado por largo tiempo. Y ahí es cuando empiezas a tener que comerte un poco más la cabeza para conseguir las rentabilidades que tú buscas. Y eso te lo dan a través de la gestión activa y a través de diferentes tipos de gestión activa. Ya no solamente, siempre pensamos que la gestión activa es invertir en el Standard & Poor's 500 o en el Eurostoxx 50. No, hay muchísimas más cosas. Y hay muchísimas más cosas de acuerdo al perfil de riesgo que tiene cada cliente. Bueno, es que venimos de un ahorrador español que estaba acostumbrado a rentabilidades jugosas en el depósito con una seguridad absoluta, y también estaba acostumbrado a rentabilidades jugosas en el inmobiliario, que era su patrimonio y su mochila para toda la vida, incluso para la jubilación. Pero eso ya hemos visto que ha cambiado, y en un entorno de bajos tipos de interés, el que llevamos viviendo durante mucho tiempo, bajo crecimiento, baja inflación, o buscas o te conviertes en inversor, o si te quedas siendo solo ahorrador, no vas a conseguir ni siquiera mantener el patrimonio. Así es, yo creo que los depósitos han desaparecido como competidores. Bueno, de los pero fondos de todavía inversión. los españoles tenemos, ¿cuánto dinero tenemos colocado en 900.000 depósitos? millones. 900.000 millones. 900.000 millones de euros Que duele. en depósitos, pero son... Cuando dan, ¿cuánto? ¿Un 0,13? Posición en cuenta corriente. No dan O nada, 0,13, nada, dan un 0. nada. Y de hecho ya hemos visto esta semana que hay algunos que están en negativo, o sea que ya te cobran. En definitiva, tener 900.000 millones en depósitos es una cosa que, en mi experiencia con los clientes, lo que me he dado cuenta es que no piensan que no tienen rentabilidad. O sea, y ese es un problema de formación financiera en España. Le ofrecen un depósito y no le dicen qué tipo tiene. Dice, te hago un depósito a 12 meses. Lo coge el depósito, él sabe que no va a perder dinero, pero lo que no sabe es que no va a ganar. Cuando luego han pasado 12 meses, ha metido 60.000 euros y recibe esos 60.000 euros,
es cuando les sorprenden. Y todavía no han sido capaces de empezar a movilizarse. Fundamentalmente porque no hay campañas de formación al cliente y no hay campañas de darles y de informarles de la capacidad que tiene un fondo de inversión y lo que significa mutualizar. O sea, que al final el inversor no tiene que tener miedo a los fondos, tiene que estar abierto y, sobre todo, al final, que es uno de los principios también de MiFID II, es dejarse asesorar, porque tú no puedes saber de todo. O sea, no puedes ir al médico y decirle al médico lo que necesitas, no puedes irte a comprarte un ordenador y ser el que más sabes de ordenadores. Eso es lo típico de España. Entonces, es fundamental que te dejes asesorar. Este tema que hemos tocado es capital, creo, el tema de los depósitos. Es cierto que hay 900.000 millones de euros en depósitos todavía. Cuando no rentan absolutamente nada. Cuando no rentan nada, o de hecho te detraen rentabilidad, porque algunos están incluso en negativo. Y cuando estás perdiendo, por lo tanto, tu dinero, porque estás perdiendo contra tu enemigo, que es la inflación. El otro día me contaban que si hubiera metido 100.000 euros en una cajita de zapatos hace 5 años, a día de hoy tendría 96.000. Sí. Claro, pero quizás el ahorrador todavía no es consciente de que tiene que luchar contra la inflación. Y fíjate si no es consciente que, de hecho, en los últimos datos que tenemos en Inverco, el porcentaje del ahorro financiero de las familias en depósitos ha aumentado el año pasado. Ha aumentado. Estamos hablando de en torno entre el 43 y 45% del ahorro financiero de las familias está en depósitos. Eso también hace, por eso para mí es un tema capital para el futuro de la gestión activa. Eso hace que en algún momento, porque no nos engañemos, vamos a vivir todavía muchos años en periodos de bajos tipos de interés. Y el ahorrador o el inversor que estaba acostumbrado a los depósitos del 3 y el 4, que está esperando a volver a verlos, va a tener que esperar mucho. Y cuando no quiera esperar más, va a tener que llevar parte de ese ahorro que tiene en depósitos al cero a gestión activa para intentar obtener ese 2-3% que le estaba dando el depósito antes. Por lo tanto, yo creo que es importante para la gestión activa o para el futuro de la gestión activa que lamentablemente haya todavía un 43% del ahorro financiero en depósitos. Juan Ramón y después Javier y Sebastián. Sí, el inversor conservador tiene un panorama difícil porque la rentabilidad sin riesgo, o sea, lo que debería recibir por un depósito no es cero, debería ser menos 0,5 y dar las gracias porque eso es sin comisiones. O sea, donde están los tipos de interés a día de hoy, para que todo el mundo lo tenga muy claro, es en el terreno negativo. Si uno presta el dinero al gobierno alemán a 2 años, lo que debe esperar es menos 0,58 este año y menos 0,58 el que viene y de nada por ser sin comisiones. Dicho esto, cuando uno empieza a tomar decisiones de inversión y se va a la gestión activo-pasiva, tiene el segundo gran problema, y es que en los últimos 9 años todo se ha comportado muy bien y todo a la vez. No hay la capacidad de diversificar, no hay la capacidad. Un producto de gestión pasiva de renta fija y renta variable es lentejas con chorizo, lentejas con morcilla. Es el mismo tipo de riesgo. Donde va el futuro y por qué la gestión activa tiene mucho potencial es porque la necesidad de controlar el riesgo pasa porque nos metamos con poca dosis en cosas distintas, nuevas, donde las decisiones de gestión o el tipo de activo sea completamente distinto a lo que son las betas o los mercados tradicionales. Hacia donde va la gestión pasiva en Estados Unidos, que antes lo preguntabas, sí. Todo lo que es el último flujo, cualquiera que tenga relación con clientes de banca privada en Nueva York, en Miami, en San Diego, en Los Ángeles, la petición son productos liquid alts o productos de gestión activa o muy activa. Y donde está yendo la gestión pasiva es a identificar factor risk. Para que se me entienda, son sesgos muy profesionales para intentar minimizar los problemas que tiene la gestión pasiva. O sea, si yo estoy en España, pues buscar productos que minimicen el sesgo banco o el sesgo telefónica, el sesgo telecos. O sea, la gestión pasiva va hacia un mundo muy sofisticado, la gestión normal del día a día va mucho más hacia activo, hacia nicho y a poca dosis, pero muy distinto. Yo creo que el tema de los depósitos lo habéis explicado muy bien. Es claro, el que invierte en un depósito lo que le garantizan de cara a futuro es que va a perder poder adquisitivo. Y luego viene el siguiente paso, ¿no? Que yo creo que el inversor español es conservador o quiere ser conservador, seguramente por la falta de conocimiento y experiencia. Pero como muy bien decía Juanra, el problema es que si te mueves de un depósito hacia un perfil conservador, donde la gran mayoría de los activos que hay ahí son activos que no te van a dar rentabilidad, la experiencia va a ser la misma. Entonces necesita hacer 2 pasos, pasar del depósito a la gestión activa y de la gestión activa a un perfil de inversión un poco más abierto, con un horizonte temporal un poco más largo, donde pueda haber inversiones en renta variable, donde pueda haber inversiones en inversión alternativa, no renta fija solamente europea, sino buscar renta fija internacional, y eso es lo que le va a poder dar una buena rentabilidad de cara a futuro, y esa es la forma en la que tienen de ahorrar los americanos. Ellos
ahorran la gran parte de su patrimonio en renta variable. Ellos tienen un 60% de sus inversiones en renta variable, cuando aquí estamos hablando de que es solamente un 20%, ¿no? Entonces, bueno, esos son los pasos que tenemos que ir dando en España para realmente invertir bien y ganar dinero en el largo plazo, que es un poco para lo que estamos todos trabajando. Sí, pero en defensa de ese ahorrador que opta por mantener una parte de sus ahorros en efectivo y que al final se suman esos 900.000 millones de los cuales hablabais, hay ahorradores cuyo perfil de riesgo les lleva a no querer asumir el riesgo que supondría estar invertido. Y eso es perfectamente válido siempre y cuando entienda, como tú decías antes, Susana, que su dinero está perdiendo poder adquisitivo, que sus 100 euros de hace 5 años hoy valen solamente 96 euros. Y eso es muy importante que lo entiendan y no todo el mundo lo entiende. Y yo sí que estoy convencido de que las entidades financieras han hecho un esfuerzo, están haciendo un esfuerzo muy grande por intentar reconducir ese patrimonio y por mejorar el nivel de formación de sus redes para conseguir asegurar ese proceso. Pero antes has hecho referencia a que la situación de la gestión activa en la actualidad era mejorable. Yo creo que es buena. O sea, no, yo creo que debería morir la gestión pasiva disfrazada de activa. Sin duda. O sea, el mal producto que se le vende al ahorrador diciendo que es gestión activa, pero que luego se sube un índice y punto. Yo espero que, gracias al empuje de la gestión pasiva, de la educación financiera, gracias a MiFID II, brille la buena gestión activa. Es cierto, yo creo que todo eso va a ayudar. Claro, sí. Sigue. No, y gracias también, pensaba, a plataformas y a lo que está avanzando toda la tecnología que nos pone al alcance de todos a un clic un montón de productos de información, de comparadores, de vídeos, donde al menos nos despiertan la curiosidad y la necesidad también de invertir y de conocer. Pero en España solo tenemos dadas de alta 500 gestoras. 500 gestoras. Si tú estás hablando de ¿qué hacen 500 gestoras? Tienes que pensar que esas gestoras no se dedican a replicar un índice. O sea, esas gestoras, en su inmensa mayoría, son gestoras que lo que tienen son gestores que analizan los mercados, que tienen una capacidad de toma de decisiones, que compran y venden activos, no solamente de bolsa, sino todos los activos de los que hemos hablado aquí, de toda clase, y que hacen un producto que es un fondo de inversión. Eso es una industria en la que hay muchísima gente. Y esa industria no puede desaparecer porque tú repliques un índice, porque si no, lo que habría sería un índice y todos invertiríamos ahí, y eso no es posible, ¿no? Entonces, la gestión activa tiene muchísimo futuro porque esa industria no va a menos, aunque haya fusiones, ¿no? De las que estamos hablando además esta semana. Probablemente las grandes compañías sean más grandes, pero no se conviertan en cada vez necesitan más gente y hacer cosas más interesantes para sus clientes, para que el cliente vea que lo está haciendo bien y además cobrarán menos. O sea que, como pasa en todo en la vida cuando entra la tecnología, entra una situación en la que intentas hacer las cosas mucho mejor, pero encima te pagan menos. Pues hay que adaptarse. Y yo creo que la gestión, desde luego, está en un punto que se adapta rápidamente y es capaz de responder a esa necesidad y a ese cambio de mercado. Yo quería hacer un inciso, porque hemos empezado a hablar de gestión activa dando por hecho que todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, saben lo que es la gestión activa. Y muchas veces puede llevar a equivocación. Gestión activa no significa comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender activamente, que hay gente o hay inversores o ahorradores que cuando les hablas de gestión activa pueden interpretar eso, y al final eso no es gestión activa, eso es hacer trading, que conlleva costes y por lo tanto merma de tu rentabilidad, independientemente de que hagas una buena análisis de compañías o no. Gestión activa significa lo que hemos hablado al principio, analizar la actividad económica de las compañías en las que estamos invirtiendo, que son las que van a generar resultados y por lo tanto rentabilidad para mi inversión. Seguir los riesgos que conlleva esa inversión que estoy haciendo, estar en permanente contacto con los equipos directivos de las compañías en las que estoy invirtiendo para que nos expliquen cuál es el modelo de negocio, cuáles son sus perspectivas de ventas, márgenes, crecimiento. Es decir, la gestión activa es todo eso y no es comprar, vender, que a lo mejor alguien puede llevarse a confusión y puede creer que aquí estamos hablando de eso que no es el caso. Y además
te permite acceder a cualquier tipo de activo, que antes hablábamos de la necesidad de diversificar en un entorno de bajos tipos de interés y tener los huevos colocados en distintas cestas. Ahí la gestión activa te permite acceder a renta variable, a renta fija, a materias primas, a monedas. Eso también te lo permite la gestión pasiva, pero también la gestión activa te permite acceder a productos menos líquidos, ¿no? A productos, estoy pensando en infraestructuras, inversión en temas de renovables, en capital riesgo. Sí, por supuesto, pero ahí también me gustaría centrarme en lo que es el pequeño ahorrador. Porque la gestión activa le está dando una oportunidad al pequeño ahorrador bastante importante, y sobre todo es a través de los fondos mixtos. Es verdad que un gestor, un ahorrador que no tenga demasiado dinero ahorrado, construir una cartera con el coste que tiene para el banco, el banquero, todo lo demás, la construcción de cartera no tiene sentido. Y muchas veces no se le ha dado servicio. Pero en cambio, si está bien perfilado en cuanto a su perfil de riesgo, se puede encontrar un producto que puede utilizar desde renta variable hasta renta fija, también productos de liquidez, puede utilizar todo según el momento de mercado, y con sus pequeños ahorros va a estar, entre comillas, atendido por un gestor profesional que le va a dar una ventaja bastante importante con respecto a las condiciones que se pueden dar macro. Y eso también es una ventaja importante de la gestión activa. La gestión pasiva, lógicamente, deja un poco más de lado a lo que es el pequeño ahorrador. Me queda poquito tiempo y ya nos queda, nada, 3-4 minutos para zanjar este debate. Si me tuvierais que dar un titular sobre dentro de 5 años, si nos volvemos a encontrar aquí en esta mesa y nos sentamos y hacemos balance, porque os he visto un poco optimistas. Porque no, pero yo... o sea, que aquí no hay que sucumbir al pesimismo. No, yo lo entiendo, pero por otra parte veo, todavía hay una gran cantidad de dinero en depósitos, todavía se invierte más en acciones de forma directa que en fondos de inversión, a pesar de la fiscalidad, de la seguridad, de la diversificación, de la gestión profesional. Pero porque falta formación e información. Por eso hay todavía mucha gente que invierte en acciones en directo, porque desconoce las bondades del fondo de inversión como vehículo para canalizar el ahorro. Y por eso hay mucha gente que tiene todavía depósitos, independientemente, como bien dice Sebastián, que habrá algunos que tengan que tener ese dinero en liquidez, en depósitos, pero tenemos que incidir mucho en la formación y en la información para explicarles lo que es el fondo de inversión. Yo creo que si nos vemos aquí dentro de 5 años vamos a ver la industria de gestión activa mucho mejor. Y no es por caer en el optimismo, sino por una sencilla razón, porque probablemente esta criba que se está haciendo de esos fondos, de esos falsos fondos activos que tienen de gestión pasiva, irán desapareciendo y se quedarán habrán sobrevivido solamente los mejores en gestión activa, y probablemente porque también se haya crecido en volumen. Porque también todo el mundo está entendiendo que incluso para su jubilación y para más a largo plazo ya no vale solamente el depósito y el inmobiliario, sino que hay que complementar nuestras pensiones con vehículos, en este caso, financieros. A mí lo que me gustaría ver es que realmente el ahorrador español se beneficia de esta mejora del sector. Yo creo que este sector es uno de los mejores sectores que hay en España, o sea, atrae mucho talento, hay 100 gestoras internacionales, los bancos tienen sus gestoras, hay gestoras independientes españolas que también están haciendo una gran labor. Entonces, a mí lo que me gustaría ver dentro de 5 años es que el ahorrador español se ha beneficiado de todo eso y ha ahorrado más en activos financieros y de gestión Sebastián. activa. Yo te diría que me gustaría seguir viendo el nivel de innovación que hemos visto en el sector, porque ha habido fondos temáticos, fondos que invierten en préstamos, fondos que invierten en private equity. Me gustaría seguir viendo el nivel de, como dirían los economistas, traslado de valor por parte de las gestoras hacia los inversores. Los fondos son cada vez más baratos. Y luego me gustaría que el nivel de transparencia que tenemos nosotros en el sector se trasladara a otros sectores también. Juanra, muy rápido. De donde no hay es difícil poder sacar. Así que dentro de 5 años, no sé si el inversor es libre y probablemente pueda crecer la gestión pasiva, pero lo que sí que creo que dentro de 5 años diríamos es que la mejor rentabilidad de riesgo ha sido encontrada en productos de gestión activa. Antonio, punto final. Un elemento clave, la tecnología y la gestión activa. O sea, el futuro viene de la mano de la tecnología que nos va a ayudar a desarrollarnos, y la gestión activa, que tiene una capacidad y tiene una mentalidad tan abierta que invierte donde necesita. Y el mundo es muy grande para invertir. Y que nos vamos. Grupama Asset Management, GAM, Vontobel, Franklin Templeton, Fidelity International y Phil Capital. Gracias por acompañarnos, gracias por abrirnos las puertas a la gestión activa, a la buena gestión, y dentro de 5 años nos volvemos a juntar. Gracias. Señoras, señores, gracias. Hasta la próxima.